Porque con el crecimiento, por favor, con el crecimiento, el siguiente, con el crecimiento llegan los problemas. Regresa a la imagen del autobús y regresa después al siguiente slide. Con el crecimiento, escuche bien, llegan los problemas. Cuando uno se casa y empieza en los primeros años de matrimonio, uno se siente feliz, está disfrutando la luna de miel, etcétera, pero eventualmente cuando la familia empieza a crecer, se generan problemas. Cuando los niños están pequeños, hay problemas pequeños, pero hay problemas. Cuando los niños crecen y se vuelven jóvenes, entonces los problemas se vuelven mayores. En esta mañana quiero hablar con ustedes de que con el crecimiento llegarán los problemas. Yo sé que como iglesia vamos a crecer y sé que como iglesia Dios nos va a bendecir, pero también estoy convencido que con el crecimiento llegarán los problemas, si no es que los problemas ya están presentes en medio de nosotros. Y por última vez, por favor, colóquese de pie. Vamos a buscar Hechos capítulo 6, verso 3. Ahí en pantalla las escrituras dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué cosa? Este trabajo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te suplico que en esta mañana, Señor, tu palabra fluya y ella nos edifique, nos consuele y nos exhorte, y también nos prepares para lo que viene. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados y te ruego que mi espíritu se alinee al tuyo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Lo que decía el hermano José Rivas es que de aquí en adelante tenemos una meta, y la meta es que cada uno de nosotros pueda traer a uno, y que al final del año usted ese uno lo haya podido traer permanentemente. Así que después vamos a hablar de esto, pero ya están desafiados. Bien, el pasaje que acabamos de leer está dentro del contexto de Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Y este pasaje nos muestra el crecimiento verdadero de una iglesia, y Hechos nos muestra, valga la redundancia, cómo debe ser el crecimiento de una iglesia. Y el crecimiento de una iglesia debe estar centrado en el evangelio. No hay ninguna otra cosa que haga que una iglesia crezca que no sea el evangelio de Jesucristo. Nosotros somos muy bendecidos por contar con una iglesia que tiene una infraestructura maravillosa. Yo todavía no conozco todos los rincones que Tallowood tiene. He ido por algunos lugares y cada vez que entro a algún lugar digo, wow, esto está aquí en esta iglesia. Cada vez me sorprendo más por lo que hay. Gloria a Dios por los hermanos que fundaron esta congregación y que han construido todo esto. Bendito sea el nombre del Señor, que nos permite tener un lugar cómodo en donde venir a adorar, un lugar espacioso en donde podemos disfrutar. Sin embargo, el crecimiento no proviene de la comodidad de nuestras instalaciones o de la infraestructura, mucho menos de todas las luces y lujos que podemos tener. Tampoco viene por la música, por el cuidado de niños, por la manera en que los jóvenes podrían divertirse. Aquí en el segundo piso hay un lugar lindo donde los jóvenes pueden jugar. El verdadero crecimiento, de acuerdo a las Escrituras, es el resultado, en primer lugar, de una vida apasionada por Jesucristo y también de una predicación centrada en el evangelio bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. El domingo pasado hablábamos de que nosotros hemos sido empoderados por la persona del Espíritu Santo, quien nos ha dado la capacidad de poder ser testigos de Él. Y en el domingo anterior al domingo pasado
también observamos que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una gran misión, y esta gran misión es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, el crecimiento de esto lo va a dar el Espíritu de Dios, pero también una predicación apasionada por el evangelio bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarle de esto porque yo creo que nosotros vamos a crecer. Nos va a tomar tiempo, pero sé que vamos a crecer y sé que esta iglesia dejará de ser la cenicienta en el mundo de Talwood para tomar protagonismo. Y ustedes serán actores principales de la obra y del avivamiento que Dios empezará a hacer en medio de nosotros. Basta ya de que seamos los hispanos que están allá en aquella esquina. Dios nos ha llamado aquí para tomar también autoridad en medio de esta iglesia. Así que Dios nos ha llamado. Yo espero que esta iglesia pueda crecer sin trucos, sin manipulaciones, sin ninguna cosa oculta o rara. Yo creo que el crecimiento va a venir cuando estemos juntos y unánimes, tal y como ocurrió con la iglesia del primer siglo, que dice la Biblia que estaban juntos y unánimes, y debido a esto vino el Espíritu Santo y tenían todas las cosas en común. Ahora bien, yo estoy con la gran expectativa de que vamos a crecer y Dios nos va a bendecir. Y se va a escuchar en los alrededores de la Memorial, de Long Point y donde sea, que aquí hay una iglesia hispana que está sirviendo a la comunidad y que es la gran familia de Talwood. Ese es el concepto que estamos manejando. A pesar de que yo espero un gran crecimiento y lo espero junto a ustedes, también estoy convencido que el crecimiento numérico en nuestra iglesia Talwood en español también nos va a traer problemas. Cuando la iglesia crece numéricamente, crecen los problemas. Nadie y ninguna iglesia quiere tener problemas. ¿O hay alguno de ustedes que quiere tener problemas? Es más, ¿cuántos tienen problemas ahora? Levanten la mano los que tienen problemas. Todos tenemos problemas y algunos de nosotros queremos regalar nuestros problemas y a veces no podemos con nuestros problemas, y nuestros problemas, ¿qué hacen? Nos aplastan muchas veces. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y a través de Cristo soy más que vencedor en medio de cualquier crisis. Amén. Ahora, quiero que preste atención. Los problemas dentro de las iglesias no siempre son malos, ya que ellos nos pueden dar la oportunidad, en primer lugar, de examinar nuestro liderazgo y también descubrir qué cambios precisos debemos de tener para mejorar. Hechos capítulo 6, verso 1. Vamos a contextualizar el verso 3 que leímos al inicio. El texto dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Observe bien, el texto dice, como creciera el número de los discípulos. Aquí yo observo que hay un despertar glorioso en esta iglesia. Sin embargo, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué cosa hubo? ¿Qué cosa hubo? Dígalo alto, ¿qué cosa hubo? Murmuración. ¡Wow! Gloria a Dios. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la razón? De que las viudas de aquellos, ¿de quiénes? De los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Antes de hablar de la murmuración, que es uno de los problemas que trae el crecimiento, quiero que notemos al leer este texto que el verso 1 del capítulo 6 empieza diciendo que en aquellos días crecía el número de los discípulos. Al inicio decía que la única manera que nosotros tenemos para crecer es que la iglesia esté cumpliendo con la gran comisión que Jesús ordenó en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, de id y hacer discípulos.
Ahora, cuando yo observo Hechos capítulo 6, verso 1, yo debo de pensar que lo más seguro que esta iglesia estaba haciendo es cumpliendo con el encargo que Jesús ya les había dado en el capítulo 1, verso 8, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y ellos empezaron a predicar el evangelio, y el evangelio llegó a ser tan impactante que las autoridades religiosas se enfurecieron porque los discípulos, los apóstoles, estaban predicando el evangelio de Cristo. Esto me tiene que indicar algo, que en la medida en que nosotros empecemos a vivir ese avivamiento apasionado por alcanzar a otros, también vamos a sufrir, ¿sabe qué? De opresión, y vamos a tener personas que se nos van a oponer. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, verso 28, que el sumo sacerdote, en un tono de molestia, después de haber encarcelado a Pedro y a Juan y a los discípulos, reconoció que los apóstoles y los discípulos habían llenado a toda Jerusalén con el mensaje y la doctrina de Cristo. No la doctrina y el mensaje de un hombre, sino la doctrina y el mensaje de Cristo. Y si nosotros queremos impactar, necesitamos llenar la ciudad, llenar nuestros alrededores de la persona y de la doctrina de Cristo. Capaz usted nunca ha ganado a nadie para Cristo. Ahora es un buen momento para que de este momento en adelante usted gane a uno. Mire bien los rostros que están aquí hoy. Si usted se propone en uno nada más al final del año, ya estaremos multiplicados en el doble. Y si el próximo año nos seguimos proponiendo ganar a uno más, y ese otro que vino se propuso ganar a uno más, ya entonces numéricamente ya estamos 3 veces multiplicados en tan solo 2 años. Si usted nunca ha compartido el evangelio y tiene miedo, bueno, simplemente anime y dígale: mira, hay una iglesia que está empezando una vez más la obra y queremos recibirte como si fueras parte de nuestra familia. Así que no hay excusa para no invitar. Ahora, los apóstoles, a pesar de haber sido intimidados y encarcelados por las autoridades de la época, todos los días, dice Hechos 5:42, todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La prioridad de ellos era Cristo, y esa debe de ser nuestra prioridad: ganar personas para Cristo. Y esta es la razón principal por la cual la iglesia existe. Los apóstoles habían entendido que era necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Ninguno entre nosotros puede ser piedra de tropiezo para no permitir que sirvamos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Necesitamos entender que estamos aquí para servir, y entre más unidos y entre más seamos, es mejor para el reino de los cielos, porque nos estamos enfrentando a principados, a potestades, a gobernadores de este siglo que se están oponiendo en contra de la iglesia y que no quieren que la iglesia prospere. Si nosotros nos unimos, la iglesia prosperará, la iglesia triunfará y conquistaremos en el nombre de Jesús. Pero una iglesia dividida, una iglesia con problemas, no prospera, no marcha, se estanca, se muere. Y en el cielo no van a entrar los super religiosos y los super espirituales, que muchas veces están santos y terminan siendo realmente muy sospechosos. Ahora, la iglesia había crecido. Hechos 2:41 dice que en el primer sermón de Pedro se añadieron como 3,000 personas que recibieron la palabra y fueron bautizados. En Hechos 2:47, yo no sé si yo me escucho bien, Kelvin. Siento que no me estoy escuchando por acá y eso me está haciendo gritar un poco más. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 4:4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y que el número de los varones era como de 5,000 personas. Hechos 5:14, la Biblia dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. Y se cree que en el momento de este versículo de Hechos 6:1 habían ya alrededor de 20,000 creyentes. ¡Wow! De Hechos 1
al capítulo 6 le tomó 6 capítulos para llegar a más de 20,000 creyentes. Esto es maravilloso. ¿Quién no quisiera una iglesia de 20,000 miembros? ¿Sabe qué? Yo no. Yo, en vez de alegrarme, creo que renuncio. Porque ¿cómo vamos a hacer para discipular a tantos? Dios va a ir dándonos el crecimiento en la medida en la que estemos preparados. Ahora, el crecimiento generó varios problemas. Y yo quiero prevenir y adelantarme a esto antes de que lleguen los problemas. Por 12 años viví una luna de miel con la iglesia que yo planté. Pero eventualmente, a través de los años, llegaron los problemas también. Y es lindo y wow, la iglesia ha crecido, sí. Pero también vendrán los problemas. Y si no, piensa en su propia familia. Cuando usted estaba soltero, ahora los jóvenes, y por cierto, los jóvenes que están aquí, yo los quiero animar. ¿Saben por qué? Y entre paréntesis, nuestra iglesia es una generación ya medio de viejitos. Y hablo de nuestra iglesia madre. Y están preocupados porque el promedio de edad es más de 60 y pico de años. Y necesitamos recuperar a los más jóvenes. Y ya imagínense que el hermano José Rivas y yo pretendamos ganar jóvenes. Los jóvenes deben ganar jóvenes. Los jóvenes deben traer jóvenes. Las mujeres deben traer mujeres. Y los hombres deben de traer hombres. Y yo estoy convencido que con estos pocos jóvenes, si estos jóvenes se animan, se entusiasman y quieren servir a Dios, históricamente los que han movido las iglesias han sido los jóvenes. Son los que vienen a revolucionar, a quitarnos a veces toda esa mentalidad religiosa y tradicional, y ellos llegan con una nueva energía. Necesitamos jóvenes. Y ustedes, los que están aquí, son los llamados. Nos aventajan en mucho a nosotros. Mientras en la época de algunos de ustedes andaban marcando si había teléfono, unos teléfonos grandotes de rueda, ahora ustedes solo con un FaceTime pueden hablar con alguien más. Así que, jóvenes, esto va para ustedes también. El crecimiento generó problemas. Tenemos que prevenir estos problemas y aprender de aquellos que nos antecedieron. En primer lugar, observo que el crecimiento provocó murmuración. ¿A quién le gusta la murmuración? ¿A quién le gustan que hablen de uno? Yo no sé, pero a mí me entra una cosa, como decía el doctor Chapatín, que me da cosa cuando yo escucho que alguien habló de mí y no me lo pudo decir en mi cara. La iglesia había crecido. Y lo primero que hubo dentro de la iglesia una vez que creció fue murmuración. Y la murmuración se generó entre los judíos griegos o aquellos helenistas en contra de los judíos hebreos. La razón, nos enseña el texto, se debió a que las viudas de los judíos eran desatendidas, la de los judíos helenistas eran desatendidas por los judíos hebreos en la distribución diaria. Eso lo dice el capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y adivine que, ¿quién ni corto ni perezoso usó una queja expresada mediante la murmuración para destruir a la iglesia? Satanás. Satanás usó esta queja de murmuración, expresada en murmuración, para destruir a la iglesia, ya no desde afuera. Ya de por sí nosotros somos el blanco de destrucción
del mundo, la iglesia es vista como homofóbica. La iglesia es vista como aquello que se opone a la ideología de género. La iglesia es la que se opone a los matrimonios entre el mismo sexo. Y nosotros ya somos atacados por las personas de afuera, por el gobierno, etcétera. Pero no hay nada más fuerte que pueda destruir a la iglesia que los problemas que se generan dentro de la iglesia. Y un problema que se genera terriblemente es ¿qué cosa? La murmuración. ¿Cuántos de ustedes han murmurado alguna vez? Levanten la mano los que han murmurado, amados hermanos. Levántenla ahí como alabando al Señor. Se siente bonito murmurar de otro, pero se siente terrible cuando murmuran de uno. Satanás usó la murmuración. No lo pudo hacer con las persecuciones, que por cierto fueron arreciadas cada vez que se podían. Más cuando la iglesia crecía en número, más persecuciones de afuera había. Sin embargo, lo más terrible vino desde adentro. Desde adentro. Así que mire el que está a su lado. Mírelo bien. Porque capaz que el que está a su lado un día murmure de usted. Y sonría que Jesús le ama. La murmuración fue y sigue siendo y ha sido una de las armas más perversas que Satanás usa para destruir a la iglesia. Una iglesia, cuando es sacudida por la murmuración, pierde su impacto interno y externo. Además, cuando descubrimos que alguien murmuró de nosotros, perdemos la confianza en la iglesia. Dele gracias a Dios por el jefe que tiene, porque gracias a ese hombre o a esa mujer que usted tiene como jefe, usted come. Y no murmure. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano su jefe se dará cuenta que usted murmuró de él. Con los pastores ocurre exactamente lo mismo. Y a mí a veces me da gracia que hay personas que me están saludando y están ahí muy eufóricos, aquí, allá. Y de pronto, yo por dentro, yo te conozco. Es triste esto. Espero que aquí no ocurra. Espero que aquí seamos sanados de toda murmuración. Uy, entonces espero que Dios nos libre de toda murmuración. Levanten la mano todos los que van a murmurar. Mis amados, Dios aborrece la murmuración y ve la murmuración como un pecado abominable. No es un pecado cualquiera. Una murmuración puede destruir una vida para no regresar nunca más al evangelio. Una murmuración contra alguien puede ser que alguien se vaya de la iglesia y nunca más regrese, y el responsable habrá sido usted que murmuró de esa persona. Es un pecado tan duro, tan abominable delante de Dios. En Éxodo 15:24, Éxodo 16:2 y Números 16:41 nos enseña que el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés, en contra de sus líderes, pero al final estaba murmurando en contra de Dios. A pocos días de haber sido liberados y haber visto el poder de Dios, a pocos días de haber cruzado el Mar Rojo, a pocos días de haber visto cómo Dios había ahogado al ejército de Faraón en el mar,
A pocos días de haber salido y haber visto todas las 10 plagas y haber visto las señales, los prodigios y las maravillas, con un hombre que hablaba directamente con Dios, a los 3 días empezaron a murmurar y siguieron murmurando. Y cada vez que había un problema, en vez de orar, iban a murmurar. La Biblia nos muestra que Dios no tolera eso. Si usted es chismoso, pídale perdón a Dios y arrepiéntase ahora. Dios no tolera la murmuración. Dios no tolera el chisme. El pueblo fue castigado severamente por su pecado de murmuración. Tan grave fue que toda una generación se perdió y no entró en la tierra prometida. Nadie puede ganar el reino de los cielos estando dividido. Y la murmuración divide, separa. El descontento, mis amados hermanos, abre la puerta a la queja, a la crítica. Pablo escribió en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando uno murmura, uno lo que está es mandando una señal de que no está contento. Y la murmuración es un síntoma de un problema espiritual muy profundo. Repito lo que acabo de decir. La murmuración es un síntoma de un problema espiritual profundo. Y Pablo decía a los Filipenses capítulo 2, 14 y 15, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pablo está diciendo, nos encontramos en medio de una generación que es mala, que es perversa, y para colmo ustedes están murmurando. Mis amados, sonríe que Jesús le ama. Y si tiene algún problema, téngalo con la palabra del Señor. Así lo dice Hechos capítulo 6, verso del 1 al 3. Sonría que Jesús le ama. Y yo espero que de aquí, desde este momento, se acabe cualquier murmuración en la casa de Dios. Trabajamos para el mismo equipo. Trabajamos para el mismo jefe. Somos parte de la misma familia. Nadie anda hablando mal de su mamá. Bueno, hay algunos que sí, pero nadie sale hablando mal de su mamá o su papá. Aun cuando los papás no se portan bien, o las mamás, no es correcto que salgamos a hablar mal de ellos. La murmuración y la queja han causado mucho daño en la iglesia y en la familia y entre los amigos. Amigos se han separado a causa de murmuraciones. Matrimonios se han roto a causa de las murmuraciones. Y hay gente que es perversa, así lo dice el escritor de Proverbios, capítulo 16, verso 28, que le gusta el chisme y le entretiene. Hay gente que si todo lo que chismeara lo usara para salir y ganar almas para Cristo, tendría multitudes. La Biblia dice, Proverbio 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero hay algo más terrible con la murmuración. La murmuración es una señal de cobardía. Piensen esto. ¿Sabe por qué es una señal de cobardía? Porque el que murmura no tiene el suficiente valor para ir con aquella persona con quien cree tener un problema e ir de frente y hablar de frente y decirle, mira, fallaste, yo creo que fallaste o lo que sea. No. ¿Qué es lo que busca? Como no hay valor, busca aliarse. En Nicaragua diríamos, busca echarle la vaca. Echarle la vaca a alguien es como que, ok, este está muy grande, no puedo con él, voy a llamar a 2 o 3 grandes para que juntos le entremos a palo. Eso es echarle la vaca. Así que no es bueno hablar de nadie a espaldas de nadie. Y quisiera que en este momento usted pudiera decir, Señor, te pido perdón si yo he hablado a espaldas de alguien.
es un buen momento. Y es un buen momento para sanar el corazón. Ahora es el momento y esta palabra debería de traer consuelo y alivio para sanar mi corazón. Porque yo reconozco que sí, yo también he hablado, he murmurado muchas veces. Pero no quiero hacerlo más. Quiero ayudar y no quiero crear barreras. El segundo problema con el crecimiento que observo es que no solo había murmuración dentro de la iglesia de Jerusalén, sino que habían grupos cerrados. Y los grupos cerrados atentan contra la unidad de la iglesia. Los famosos grupitos, los grupos que se forman por nacionalidades. Los cubanos aquí, los mexicanos aquí, los salvadoreños aquí, los nicaragüenses somos aparte. Pero estos aquí y estos allá. Como que si en el reino de los cielos usted va a entrar por su nacionalidad, usted va a entrar con una sola nacionalidad y es la nacionalidad del reino de los cielos. Una sola lengua, una sola nación. Pero hay grupos cerrados dentro de la iglesia, grupos impenetrables. Ellos y nada más que ellos. Viven para ellos, conviven para ellos, se aman entre ellos, comparten entre ellos. Todos son ellos. Estaban los judíos que hablaban arameo. Y estaban los judíos helenistas quienes hablaban griego. Están los que hablan inglés. Y están los que hablan español. Están los hermanos americanos y están los hermanos hispanos. Están los mexicanos, están los salvadoreños, están los centroamericanos, están los cubanos, los caribeños, los dominicanos y los argentinos sencillitos y carismáticos. ¿Quién entra al reino de los cielos por su nacionalidad? Así que aquí no hay nacionalidad, aquí somos Talwood, punto. Se lo digo en inglés, that's it. Somos Talwood. Así que hay grupos cerrados. Este grupo estaban divididos por el idioma. Y obviamente los griegos tenían costumbres y culturas griegas, mientras que los hebreos estaban inmersos en su cultura hebrea. Es posible pensar, el texto no lo dice, pero es posible pensar que los judíos hebreos creían que los judíos helenistas no merecían o no tenían derecho a tanta atención como ellos debían de haberla tenido. Y esto se refleja en que las mujeres de los judíos, las viudas de los judíos griegos, no eran atendidas. Y cuando hablamos de judíos griegos, por si acaso alguno se está preguntando, bueno, ¿cómo es esto judío griego y judío hebreo? Bueno, los judíos griegos fueron aquellos que adoptaron la cultura helénica, la cultura precisamente griega, y que vivieron en la diáspora de judía y que después regresaron a la ciudad de Jerusalén, y otros que vivían como judíos y que nunca se fueron. Y esa era la división que había. Eso es como cuando usted va a su país. Cuando usted va a su país y va de aquí a su país, usted llega como extranjero. Y algunos llegan hablando en inglés y aquí no hablan nadie, allá hablan inglés. Y entonces hasta cuando usted va, y hay algunos que dicen que no hablan no hablo español. I don't speak Spanish. Crecieron comiendo tortilla, frijoles. Sí. Así que quiero que preste atención a esto, por favor. A veces creemos que hay personas que no tienen derecho a ciertas cosas. Cuidado con eso, porque usted no está puesto aquí como juez.
ni la iglesia es suya, ni la iglesia es mía, la iglesia es de Cristo y Él la compró con su sangre. Cuidado con eso. Creemos que no tiene derecho. No, es que no tiene derecho por esto, por aquello. Mucho cuidado, hermano. Creo que nuestra iglesia está abierta para todo aquel que desee servir genuinamente de corazón. La verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y debemos procurar servir. Los círculos cerrados son peligrosos. Si usted los ve, yo los miraba a veces. Siempre los mismos reunidos y se vuelven territorios. Es que se vuelven pandillas dentro de la iglesia. Porque ocupan territorios. Están los que se van a las mesas, eso es lo que yo miraba. Los que se quedan en el templo, los que se quedan al lado del estacionamiento. Los que se van. Son pandillas dentro de la iglesia. Con territorios. Sonríe que Jesús le ama. Yo espero acercarme a usted y saludarle, y que usted me pueda saludar a mí, que usted pueda saludar a otro hermano, y que otro hermano se sienta amado por usted. No podemos excluir a nadie, dejando afuera a otros y sentirnos superiores. Cuando estos grupos hay, creemos que somos superiores. Nos creemos la cuarta persona de la Trinidad. Me gustó ese amén, esa sinceridad. Pero es así. A veces creemos que uno tiene más derecho que otros. Creemos que otros merecen más la atención que otros. Cuando se crean grupos, se crean favoritismos. Y si usted observa el texto, la mayoría de los alimentos que se distribuían era a los necesitados. Y obviamente los judíos hebreos eran quienes los administraban. Aquí hay hermanos que han estado por muchos años en Talwood y hay personas que están llegando, que son nuevos. Por mí corre que usted lo haga sentir como que si estuvieran en casa, como que si fueran parte de esta familia y como si hubiesen estado con ustedes desde hace 10, 15 años. Porque es así como debemos de hacer sentir a las personas, no grupos y menos étnicos. Había necesidad y las necesidades deben ser atendidas por igual. Hay otros que tienen más que otros y los que tienen más sean generosos en darle a los que tienen menos. Y el texto sigue diciendo, observe, al multiplicarse, 6.1, por favor, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución de los alimentos. Se sintieron profundamente rechazados y sobre todo porque tenían necesidad, pero no los atendieron. Somos llamados a atender las necesidades. Debemos aprender que cuando nosotros servimos debemos hacerlo sin discriminar a nadie. Debemos de aprender que cuando servimos lo debemos hacer con humildad para con los otros, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 verso 58. Y si vamos a servir con energía, con alegría, con gozo. No vamos a ir con cara de amargado. Mire, si usted va a ir a ayudar a alguien con cara de amargado, hermano, háganos un favor, quédese en su casa. Pero si, amén. Pero si va a ir, vaya con alegría, con contentura, que la persona se sienta, wow, aquí está mi hermano de Talwood, mi hermana de Talwood, que ha venido para ayudarme. El salmista escribió en el Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahora, les dije que el crecimiento trae problemas. Trajo murmuración y trajo falta de atención. ¿Sabe por qué? Porque
Los números pueden ser engañosos. Podemos tener esto lleno y con gente que no ha sido ni una necesidad de ellos ha sido satisfecha por nosotros. Tenemos que trabajar en ayudar a satisfacer las necesidades espirituales, físicas. Mira, la iglesia está para ayudar. A veces tenemos que ayudar económicamente. Lo más chistoso de esto es que si alguien tiene necesidad de comer algo que no tiene para comer, porque pasa, a veces el trabajo no le da, no tiene, y trabajó muy fuerte y no tiene para comer, y nos enteramos, voy a orar por ti, no. No quiere que ores, lo que quiere es que le lleves un pan, un pedazo de pan, un pedazo de queso, de tortilla, que lo que tiene es hambre, no necesita oración en ese momento. Ahora, algo que me gusta y que esto tenemos que esforzarnos porque acontezca aquí en medio de nosotros. A la primera murmuración, a la primera crítica, a la primera queja, nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar, porque esto no lo podemos dejar correr. Y si hay problemas, y ahora voy a hacer este llamado, si hay problemas, usted tiene algún problema con alguien, a lo mejor no está aquí, o a lo mejor está aquí, sabe que a la salida espérelo, pero no como hacía uno en la escuela, a la salida te espero. Espérelo a la salida para arreglar sus diferencias. Dele un beso, pero no el de Judas. Y dígale si le ha fallado, ¿sabes qué? Te pido perdón. Los apóstoles dieron atención inmediata a la murmuración y de una manera sabia resolvieron el conflicto. Ellos entendieron que este era un problema potencialmente divisivo para la iglesia y que había que eliminarse con rapidez, por lo tanto había que actuar con rapidez. Y había que organizarse, pero así. Ya nosotros tenemos un buen número para estar empezando. Escuchen lo que acabo de decir, ya tenemos un buen número para hacer el tercer domingo. Ya tenemos un buen número. Eso significa que hay que empezar a organizarse. Hay que empezar a trabajar en todos los frentes habidos y por haber. Y todo el que esté dispuesto y quiera servir al Señor ahora, las puertas para servir están abiertas. Observe cómo ellos trabajaron. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo creo que en esta declaración no es justo. No solamente ellos estaban tratando de defenderse y reconocer que había una situación, sino que también estaban de algún modo diciendo, esto no es bueno lo que está pasando. Lo primero que hicieron fue estudiar la situación. Se sentaron, hay que analizar, cuando algo no va bien, ¿sabe qué? Vamos a sentarnos, vamos a hablarlo. No tenemos que estar de acuerdo, pero vamos a hablarlo. Los apóstoles estudiaron la situación y concluyeron que ellos corrían el riesgo de ser abrumados por servir a las mesas. Ya estaban en contra de los apóstoles. Ya vinieron con ellos. Ya vino la queja. En medio de un gran avivamiento ya hubo queja. Hermano, déjeme disfrutar un buen tiempo y después aparézcase con queja, pero ahora déjeme tranquilo. Amén. Uy, ¿cuántos quejosos van a llegar? Ellos estudiaron la situación, se ocuparon por querer solucionar. A veces podemos estar sirviendo, pero podemos estar sirviendo mal. Los hermanos de Hechos 6 se ocuparon y se afanaron tanto en servir que se descuidaron de la oración
y el del ministerio de la palabra. Y eso es lo que están diciendo los apóstoles ahora. Un problema recurrente es que algunos tratan de hacer demasiado. Mire, hermano, no sé, el crecimiento en el Señor no es por hacer demasiado, sino es ser demasiado para Él. Son dos cosas diferentes. Hay algunos que están tan ocupados y quieren hacer tantas cosas, que llegan a descuidar lo más importante, el estudio de la palabra y de la oración. Esto crea una deficiencia espiritual y nosotros no podemos ser espiritualmente pequeños. Tenemos que crecer para facilitar el desarrollo en la iglesia y para poder ayudar en los problemas necesitamos ser espiritualmente sanos. Y tenemos que ir sacando todas esas cosas que estropean el crecimiento. Los apóstoles estaban tratando de evitar tareas que no podían hacer. Mire, hermano, yo le quiero ser claro con esto. Hay cosas que yo no puedo hacer. Ni tampoco lo puedo hacer todo, ni tengo el poder para hacer todo, ni tengo el poder para que esto crezca. El poder lo tiene Dios y lo tiene en su iglesia. Y la iglesia son ustedes. Es decir, que si ustedes no trabajan, si ustedes no hacen, lo que yo puedo aportar será muy poco. Los necesito a todos. Hablaba con el hermano Oscar y él decía que había trabajado en un barco y yo me imagino que cuando llegaban las tormentas en el barco, todos tenían que estar alerta, todos tenían que estar trabajando, todos tenían que estar en sus puestos de trabajo. Todos necesitamos estar en nuestros puestos de trabajo y en el lugar donde Dios nos quiere. Sin envidia, sin crítica, sin murmuración. Cada quien ejerciendo el don que Dios le ha dado. Ahora, el doctor D.L. Moody solía decir que es mejor poner a 10 hombres a trabajar que tratar de hacer el trabajo de 10 hombres. Yo estoy saliendo a visitar ahora con el hermano José Rivas. Y él piensa que es solamente para que vayamos a hacer conexión. No, eventualmente él va a ir a visitar también solo como lo ha hecho por todos estos años. Y espero que alguno de ustedes también se anime a ir y visitar a los hermanos que necesitan ser visitados. Así que esto es lo que quiero decir, que interesantemente, inmediatamente a la queja hubo una solución. Escuche bien, inmediatamente a la queja, a la murmuración, a la crítica, hubo una solución. Los dirigentes sugirieron una solución en donde toda la iglesia dijo estar de acuerdo. La Biblia dice que se seleccionaron 7 varones calificados que ayudaran. Curiosamente pensamos en la distribución de las mesas, que ayudaran a eliminar la murmuración. Ellos iban a venir a ayudar a eliminar la murmuración y por consiguiente iban a hacer el trabajo de servir equilibradamente a las mesas. Ellos iban a venir para que se acabaran las rencillas entre los grupos cerrados, entre los hermanitos y las hermanitas. Y yo pregunto, ¿hay alguna rencilla entre ustedes? ¿Hay alguien que te cae mal? Esta es una oración muy mala que yo a veces he dicho: Señor, ilumínalo, elimínalo, te lo llevas o te lo mando. Pero no debe de ocurrir en el corazón de un cristiano. Ellos vinieron para acabar con las rencillas, para acabar con los grupos cerrados. La iglesia no tuvo temor de ajustar su estructura a fin de dar lugar a un ministerio creciente. Los apóstoles entendieron que ya no podían manejar toda la carga de atender a toda la congregación, más de 20,000 personas. El pastor Dwayne Brook no puede atender a los 1,000 y pico que vienen cada domingo. Por eso hay varios pastores, y Dios quiera que aquí entre nosotros también se levanten varios pastores. Uy, no están convencidos. Dios quiera que en medio de nosotros se levanten más pastores. Los apóstoles se enfocaron en la oración y en el ministerio de la palabra. Entre paréntesis, en estos días voy a estar anunciando un tiempo para venir a orar
un tiempo de ayuno y oración. Todos los que no estén trabajando y los que quieran pueden venir. Lo voy a estar anunciando el próxima semana y lo más seguro es que lo hagamos a partir del jueves. Jueves, viernes, vamos a estar aquí, los que pueden, los que no trabajan. Vamos a estar teniendo un tiempo de oración. ¿Sabe por qué? Porque el avivamiento empieza con la oración. Y necesitamos orar. Y vamos a estar aquí y vamos a tomar este tiempo para orar. Así que si pretendían alcanzar a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque ya Jerusalén ya lo habían invadido, ellos tenían que organizarse. Las viudas necesitaban ser atendidas. Ellos necesitaban mayor organización. Por eso se pidió a 7 hombres escogidos entre la multitud. Estos tenían que cumplir con al menos 3 requisitos. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Número 1. ¿De qué? Número 2, ¿llenos de qué? ¿Y de qué más? A quienes encarguemos, ¿qué cosa? Este trabajo de eliminar las murmuraciones, de ayudar equilibradamente. Quiero que observe que la primera solución para esto es buscar personas de buen testimonio. Los líderes deben ser personas responsables, íntegras, irreprochables. Deben ser ejemplo de devoción para que los que los sigan espiritualmente puedan ver ejemplo más allá de la posición o de la habilidad humana. Ser de buen testimonio era esencial para estos 7. Imagínense que entre los 7 había uno que se robara porciones de la comida. ¿Cómo iba a estar al frente? Tenían que ser honestos y dar la porción adecuada a cada quien. Habían grandes cantidades de dinero para comprar alimentos y distribuirlo, y ellos tenían que administrar esto. Así que, buen testimonio. ¿Y cómo está nuestro testimonio? A veces no le podemos hablar a alguien que conocemos porque nuestro testimonio como creyente no es el más apropiado. Entonces la persona va a decir, ¿para qué voy a esa iglesia si este es así? A veces por eso es que no traemos gente, porque tenemos miedo de quienes nos conocen. Le voy a dar un consejo. Vaya ahora a buscar a aquel que no lo conoce y tráigalo. Empecemos por ahí, ¿qué le parece? En segundo lugar, ellos tenían que ser llenos de ¿quién? No, usted no está entendiendo. ¿Llenos de quién? No, todavía lo dice y no lo cree. ¿Llenos de quién? Sin espíritu no hay vida. Sin espíritu no hay regeneración. Dice Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Sin espíritu nada. A veces esto es raro. Hay hermanos que piensan que el mover del Espíritu Santo es desorden. No, es todo lo contrario. El mover del Espíritu Santo trae orden, no desorden. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden para después venir a ordenar todo lo que estaba en la creación. Llenos del Espíritu Santo. Esto no es algo que Dios va a hacer. Esto es algo que Dios nos manda que nosotros busquemos. La llenura no tiene que ver con salvación. El sello tiene que ver con salvación, el sello del Espíritu. Pero la llenura es algo que nosotros buscamos. Ser lleno del Espíritu Santo, esto es un imperativo, esto es una orden. Y ser lleno significa llenarlo cada día. Usted puede ser que se llene hoy, pero ya al salir de aquí o mañana el tanque se le bajó. Si salió de aquí muy emocionado, pero a la salida alguien se le atravesó o alguien llegó a casa o lo que sea y lo hizo enojarse, su tanque bajó. Y si mañana se levanta con problemas con el esposo, el tanque vuelve a bajarse de tal manera que llega empty, casi que empujado aquí. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una actitud intencional de buscar el rostro del Señor de día y de noche.
El salmista dice que él reflexionaba en la palabra del Señor de día y de noche, y que cuando él hacía esto, él dice: yo soy como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nosotros conocemos del Espíritu Santo, hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero ¿cuántos de nosotros realmente intimamos con el Espíritu Santo? Y Él está aquí. Cuando usted ha llorado porque ha escuchado un mensaje, una alabanza, o se conmovió con las Escrituras, no fueron sus emociones, fue el Espíritu Santo. Cuando alguien ha sido añadido a la iglesia, no fue su oratoria, fue el Espíritu Santo. Cuando usted oró por alguien y alguien se sanó, no fue por usted, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que está en medio de nosotros, y que los muchachos jóvenes deberían de empezar a tratar de tener más intimidad con Él, porque es alguien y no algo. Necesitamos al Espíritu Santo, lo hablamos el domingo pasado. Lo tenemos y no sabemos que está en nosotros, ni siquiera hemos explotado eso que Él nos ha dado. Él está en nosotros, Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo indebido, ¿sabe qué ocurre? ¿Por qué se pone triste? ¿Por qué se pone triste cuando usted hace algo indebido? Se pone triste, ¿sabe por qué? Porque el espíritu se entristece, se apaga. Si usted murmuró, si usted chismeó, si usted se quejó, usted no puede andar bien, usted no puede andar feliz. Si usted se enojó de mala manera, usted no puede andar sonriendo, usted va a estar mal. ¿Sabe por qué? Porque entristeció a la persona bendita del Espíritu Santo. Él es más que algo, Él es alguien, y ese alguien está aquí, no en el lugar físico, aunque está aquí. Está aquí. Y Él es quien nos ayuda. Una persona llena del Espíritu Santo no anda en divisiones, no es injusto, no es desequilibrado. Una persona llena del Espíritu Santo anda con diligencia, es alguien que aprovecha bien el tiempo, dice Pablo. Es alguien que no es insensato, sino que es entendido en cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué a veces cometemos errores? Y ay, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Simple, vuelva a buscar el rostro del Espíritu Santo para que entienda cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable. Él es alguien que vive en nosotros. Y cuando vive en nosotros, el que habla de Él y vive como Él quiere, es alguien de poder. El que anda en el Espíritu es alguien que siempre es agradecido por lo bueno y por lo malo. Alguien que anda en el Espíritu es alguien que sabe someterse a la autoridad. La llenura del Espíritu Santo incluye mayor amor a Dios, mayor victoria sobre el pecado, mayor poder para ministrar. La llenura es algo que se busca cada día. ¿Queremos ser una iglesia de poder? Ahí está la clave. Número 3, ya casi que terminamos. Llenos de sabiduría. Estas son las 3 soluciones al crecimiento y al problema que trajo el crecimiento. Llenos de sabiduría. Este es el último requisito. Ellos debían no solamente tener el conocimiento bíblico y teológico, sino también tener la sabiduría de Dios. La sabiduría práctica para aplicar la verdad bíblica a las situaciones de la vida cotidiana. Fallamos y erramos porque no somos sabios, porque no somos sobrios. Deberíamos de ser sobrios. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En 1 de Crónicas capítulo 12 verso 32 se describe a los líderes de Israel como entendido en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y es a estos hombres y mujeres que Dios llama a servir en su iglesia. Dios te está llamando a ti en este tiempo para que sirvas a Dios, para que tengas buen testimonio, para que seas lleno del Espíritu Santo y para que camines en sabiduría. Póngase de pie porque quiero concluir con esto. Hay 3 cosas principales, no sé si puede leer ahí, pero ustedes son llamados
por esta congregación para servir con amor. Y somos llamados para romper con todo chisme, con toda queja, con toda murmuración dentro de la congregación. Esto no puede acontecer en medio de nosotros. Mire el que está a su lado y dígale: no voy a murmurar. Quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer. Dígaselo. Dígaselo unos a otros, que se escuche, que se escuche. Número 2. Somos llamados para romper con todo chisme, queja y murmuración dentro de la congregación. Y somos llamados para eliminar toda diferencia, todo pleito entre los hermanos dentro de la iglesia. Y sobre todo con aquellos que tienen grupitos o grupos cerrados. Y finalmente, la iglesia de Talwood, yo como pastor y cada uno de los líderes, espero de ustedes que sean hombres y mujeres de buen testimonio. Hombres y mujeres fervientes al Señor. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, músicos. Y obviamente, yo espero, y esta congregación y sobre todas las cosas, Dios espera de ustedes disponibilidad para servir a Dios.